año 2006. Era la reunión nacional de directores artísticos de MBS Radio en el Camino Real, donde nos reuníamos todos los responsables de las programaciones musicales de la cadena La Mejor FM. Y en ese momento yo tenía una gran ilusión y era la de conocer a la voz detrás de este concepto llamado Duro y a la Cabeza. Estaba la Barbie y escuchaba una voz increíble que enarbolaba un nombre, Claudia Franco. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que de las más grandes ilusiones que yo tenía al llegar a esta convención, la conocí, la saludé, le di un abrazo y le dije, qué gusto en conocerte, Claudia. Y después, cuando fuimos a la convivencia, Claudia tuvo bien dedicarme una canción y ese día fue mi día y lo guardo en mi memoria. Y al día de hoy la sigo a través de redes sociales, pero por encima de todas las cosas la reconozco su carrera, su trayectoria y más porque es una mujer que se dedica al coaching, al entrenamiento de la voz y a ser directora artística y a ser uno de los íconos de MBS Radio, empresa que llevo tatuada en mi currículum, pero también en mi corazón. Claudia Franco, en la línea telefónica de Capital FM. ¿Cómo estás, Claudia? Ray, pero qué súper gusto y qué manera de colocarme de nuevo en el 2006. ¿Te acuerdas de esa reunión, de esa convención increíble? Claro, me acuerdo perfecto y además haces que regrese un poco las manecillas del reloj y pues tome un poco de conciencia de todo este tiempo y de lo que la radio nos ha dado a mucha de la gente que hemos trabajado para radio desde hace tanto tiempo. La verdad es que es un medio que a mí me ha apasionado toda la vida desde que era una niña. Hoy justamente que es Día del Niño, puedo recordar cómo mi padre cuando yo tenía, no sé, quizá 8, 9 años, estaba en la primaria y tenía un tío que era locutor, obvio, pues te puedes imaginar la radio de hace muchísimos años, un tío que ponía los discos así de forma manual, aquellos viniles y que ponía los comerciales, bueno, no, ni siquiera grababan los comerciales, los hacían en vivo y cosas de esas. Entonces recuerdo que mi papá me llevó a ver a mi tío y desde el momento en que yo pisé la cabina donde mi tío trabajaba, dije, voy a trabajar en esto. Estoy segura que voy a trabajar en esto, a esto me quiero dedicar. Yo tendría 9 años, cuando mucho. Y mira, ahora estoy contigo, saludando a la gente de Cuernavaca y feliz de compartir en verdad toda esta trayectoria, bueno, que también la comparto contigo, porque también tienes años en esto. Claudia, te presento a la señora Chelín Graver, que también aquí está en esta mesa de trabajo, la cual te presumía con ella hace algunas horas y le decía, vamos a platicar con Claudia Franco, una mujer que si algo sabe es de radio, pero también de esta formación. Hola, ¿cómo estás? Hola. Buenos días. Sí, qué gusto. Buen día. Me da mucho gusto esta introducción que hizo Ray porque de alguna manera pude imaginarte, ¿me entiendes? Con toda esa emoción. Yo sé que eres una grande en esto y súper profesional además. Mil gracias. Te abrazo también yo. ¿Qué tal? Pues yo feliz de estar con ustedes dos. Claudia, la pregunta es obligada. ¿Cómo nace esta inquietud tuya de hacer radio, que nos lo has platicado en esa cabina con tu tío, pero cómo ha sido este proceso de ir en esta radio, la cual nos tocó análoga y al día de hoy se ha vuelto digital? Sabes que creo que tiene un poco que ver con lo que hago ahora. O sea, parte de mi desarrollo profesional ha sido paralelo también mi desarrollo como ser humano. Entonces, antes, cuando yo tenía 20 años, no lo tenía tan claro, pero digamos que de los 20 en adelante me fui dando cuenta que yo me iba desarrollando profesionalmente, pero había un equilibrio entre mi desarrollo profesional y mi desarrollo humano, y digamos que yo me autocoachaba sin darme cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, te cuento que el medio era un poco complicado, sobre todo porque había puros hombres. Entonces, era muy extraño en los tiempos en los que yo iniciaba que mujeres accediéramos a gerencias especiales, a direcciones especiales o lugares de este tipo donde solamente pues eran liderados por los hombres, ¿no? Y entonces, bueno, pues una niña que tenía la inquietud de hacer radio y tenía algunas ideas y algunas propuestas y de pronto era sumamente rechazada. O sea, eso no, tú no puedes, no, a lo mejor no estás cobijada por cierta persona, o no te recomendó tal persona, o no vienes de tal sindicato, en fin, ese tipo de cosas que ocurren. Pero yo siempre me decía sí,
Sí, y tiene que haber una manera de hacerlo, tiene que haber otra manera de hacerlo. Esa fue la pregunta que yo me hacía, ¿cómo le puedo hacer en este momento, frente a estas circunstancias, cómo le puedo hacer para así realizar el proyecto? Y esa pregunta siempre me la hacía. Entonces, después de que muchas puertas se cerraban, 2 se cerraban, pero 3 se abrían. Dos se cerraban, pero 3 se abrían. Y así fui caminando a lo largo de los años, y entonces surge la primera oportunidad en una ciudad muy pequeña del norte, en Ensenada, Baja California, que es la ciudad donde yo nací, y me dan la oportunidad de asistir a un locutor en la primera FM de esa ciudad. De ahí, pues entro y empiezo a hacer cosas sin ganar un solo peso, pero lo que yo estaba ganando era la experiencia de todos los grandes que estaban allí. Y gracias a esa experiencia, después de 5 años de estar en ese proyecto, me llevan a Tijuana a trabajar en un grupo muy grande, mucho más grande que la estación en la que yo estaba, que era Grupo Uniradio, que era dueño de 5 emisoras, y empiezo a trabajar con ellos y también, presentando proyectos con algunas trabas, pero al final lograba y avanzaba. Y de pronto me dan la gerencia de producción de ese grupo. Duró 5 años en ese grupo, y entonces MBS Radio, que es una cadena tan grande a la que tú perteneciste y que mucha gente ubica perfecto, me da la oportunidad de irme con ellos y me dan el morning show en ese tiempo de Exa FM en Tijuana. Hago otros 5 años en esa empresa y después me llevan a la Ciudad de México, me dan la gerencia de producción de La Mejor FM, que es el proyecto donde tú y yo nos conocimos. Y bueno, otros 5 años trabajando en ese concepto padrísimo, ya con la gerencia de producción nacional. Y bueno, después de ahí ya me jalan directo a ser directora artística de Exa FM Guadalajara, que es el puesto que tengo actualmente. En esta dinámica en donde uno pudiera pensar, Claudia, y te quiero hacer esta pregunta porque la vas a entender perfectamente, en donde el puesto de director artístico o inclusive el mismo puesto de programación, porque compartes el espacio con Charlie Martínez, el Bola, un hombre que me compartió mucho de lo que es esta gran magia de programar en aquellos entonces cuando estaba yo en León, Guanajuato, y venía de Aguascalientes, en donde pocas universidades al día de hoy, o me atrevería a decir que casi ninguna, por lo menos en lo que se refiere a programación, tienen ese tiempo para enseñarles a los chavos lo que significa programar, inclusive utilizar los softwares como podría ser Power Gold o el Selector, y que al día de hoy programar es una situación mágica de sentimiento, de emociones, y que al día de hoy solamente se aprende sobre la marcha, Claudia. Sí, y sigue ocurriendo, te lo digo de antes y te lo digo de hoy, te explico. Yo la verdad es que todo lo que he aprendido en radio y lo que fui haciendo en radio, como el diseño de una buena programación, el trabajo de producción, porque en aquel tiempo era también un asunto de hombres, ¿no? Estar frente a los controles y frente a los programas de edición. Entonces yo me frustraba mucho porque yo siempre he escrito y escribía muchísimos promocionales y conceptos radiales, pero el productor no sabía materializarlos. O sea, mi idea, lo que estaba en mi cabeza, lo escuchaba y no se parecía absolutamente nada. Entonces un director me dijo alguna vez, pues empieza a producir tú, porque es la única manera en que tú, que tienes la idea, puedas llevar a la materialización esa idea. Y entonces empecé a producir, y justamente empecé a producir duro y a la cabeza en un programa de edición. Entonces tenía mi estudio. Entonces, a mí, en ese tiempo yo terminaba la carrera de comunicación también, pero jamás un maestro de la universidad me enseñó lo que era producción digital, y tampoco me enseñó lo que era la programación. Eso fue antes, pero puedo decirte ahora que como directora artística de Exa Guadalajara, llegan a mí muchísimos estudiantes a hacer servicio social o que acaban de salir de la universidad con la carrera y no tienen ni idea de cómo usar un programa de edición. Es decir, usan como el ABC, pero no salen como productores de audio. Y yo creo que en este momento deberían de salir como productores de audio y video, además, por lo que nos está demandando la comunicación digital en este momento, pero no ocurre. Y creo que hay un área de oportunidad ahí súper interesante, sobre todo para que las generaciones estén súper preparadas. Fíjate que hace algunos meses platicaba con Noé Celis, el Borre, y me recordaba de esas épocas en donde finalmente te obligas a entrar a la edición, y que al día de hoy en estos programas de audio, en donde de entrada encontrar una mujer que se dedique al voiceover es una gran maravilla, Claudia. 2, que una mujer sepa grabar, sepa dar intenciones, pero aparte sepa producir, dices, wow, bendito sea Dios, y que con todo esto sepa hacer el copy creativo, y dices, bueno,
bueno, Dios Padre, qué increíble que exista, porque llegan las chavas y al día de hoy dice, yo sí te grabo, padrísimo, pero a ver, edítatelo en un Cool Edit, en un Adobe Audition, en un Pro Tools, en un Vegas, a ver, en un Fruit Loops, a ver, y que una mujer se siente y diga, yo ahorita lo produzco, y que entiendas conceptos como las librerías, los stagers, el noise, que llegues que hoy le llegues a un chavo y le digas, chavos, ¿conocen el noise? ¿El black noise? No. Sí. ¿Qué es eso? Sí, además la magia del sonido es maravillosa. Hacer una pieza de audio es verdaderamente arte, y lo es ahora. Los chavos que ahora tienen la oportunidad de subir todo su material en plataformas digitales, pues podrían tener esta magia y esta sensibilidad de producir sus propias piezas de arte. Sin embargo, pues como no se generó una escuela de productores y de productoras, y nos hacíamos muy dependientes del productor que ya estaba sentado ahí, pero no nos veíamos como productores independientes. No hubo una escuela de ese tipo. Entonces, de pronto no se dieron con la posibilidad de desarrollarlo. Y en el tema de las mujeres, pues puedo decirte que a lo mejor tú, Ray, ahora dices, híjole, qué sorpresa que una mujer escriba, se grabe, se edite y se produzca la pieza completa. Pues debo decirte que las mujeres, claro que tenemos esa capacidad, esa y más. Sin embargo, pues siempre se estigmatizó, y la mujer era como, la mujer nada más graba, quizá pone su voz, y nosotros escribimos, producimos, entregamos la pieza de audio. Pero la verdad es que no. Y te puedo decir que a partir de mi trabajo como productora de audio, yo tenía una asistente que era mujer, y que ella solamente escuchaba las piezas, las mezclas, toda la producción final, y entonces ella se estaba nutriendo de lo que yo ya estaba haciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando yo salgo de Tijuana y me quedo por acá en el centro del país, ella se quedó como productora de La Mejor FM y de Exa FM en Tijuana. Y hasta ahorita puedo decirte que a nivel nacional es la única mujer que conozco que sigue siendo productora de audio para una cadena tan importante. Y ahí está trabajando en MBS Tijuana. Qué increíble, Claudia. Es que es una bendición cuando yo las escucho a ustedes que bueno, hacen el voiceover, pero aparte producen. Eso a mí me puede encantar, me pone muy feliz, porque se pueden compartir tantas cosas, el entender cuando la gente se nos queda viendo, cuando tenemos los audífonos puestos, y dice, ¿qué tanto le picas ahí? ¿Qué son esas rayitas? ¿Qué son esos colores? Y le dice, es que eso es magia y es increíble. Claudia, ¿qué le puedes decir hoy a las nuevas generaciones? Porque también entre tus responsabilidades está esta parte de don Joaquín Vargas, que siempre lo dijo, que era enseñarles a los demás, y como lo hizo en este centro de capacitación, que aparte tú eres una mujer que eres coach de voz. Sí, tengo ya más de 10 años también dedicada a esto, y surgió también gracias al trabajo que he realizado en producción y en la grabación de audio desde hace tanto tiempo. Porque tú lo dijiste ahora, lo vas entendiendo sobre la marcha, con mucha más claridad, porque lo estás viviendo, el manejo de tu voz y las intenciones que debes darle a tu voz para crear emociones. Es así, tenemos que ser unos especialistas en crear emociones para que la audiencia pueda sentir nuestra pieza de audio. Y a partir de toda la experiencia que he logrado a lo largo de estos muchísimos años, que ya son casi 23 años de carrera, entonces lo que he hecho es desdoblar lo que yo he aprendido y compartirlo con las nuevas generaciones. Entonces les ayudo primero a encontrar su voz, porque ni siquiera la conocen. Y una vez que encuentran su voz, les ayudo a hacer magia con su voz para crear este tipo de emociones, todo el espectro emocional que se puedan imaginar. O sea, no nada más hacerte feliz, ¿no? Sino también hacerte llorar, hacerte enojar, de repente hacer que produzca cierta tristeza, según la pieza de audio que estemos creando. Entonces, en el momento en que tú generas una emoción, proyectas la emoción y la audiencia cacha esa emoción, ahí es cuando se da la conexión con la audiencia. Y siempre les digo a las generaciones nuevas, si su audiencia no siente nada, ustedes no hicieron radio, o sea, no hicieron nada, porque esperan que la audiencia sienta nada más, sin ustedes haber provocado que la audiencia sienta algo. Entonces, por ahí va más o menos mi trabajo como coach de voz y como coach en comunicación, específicamente a través de un micrófono, haciendo radio y generando ese tipo de emociones. Claudia, ¿cuál es el mensaje para las nuevas generaciones? El mensaje es, 1, toquen puertas. Siempre toquen puertas, pero de verdad.
y ahora tenemos la facilidad de que con una arroba podemos encontrar al CEO de la cadena de radio o de la plataforma digital en la que queramos colaborar. O sea, tenemos el arroba, podemos escribirle un inbox y ahí tienes al CEO a la mano. Entonces, si antes era mucho más complicado llegar a las direcciones, a la cabeza del grupo en el que querías estar, ahora no, lo tienes ahí, a un inbox. Entonces, toca puertas. Por Dios, de verdad, hazlo. Yo agradezco cada que un chavo toca la puerta de mi oficina, digo, bien, aquí hay una pasión que llegó a casa, ¿no? Una pasión que está pidiendo una oportunidad y desde ahí lo que sigue es presenta tu proyecto. No lo hay, no está el programa de radio que tú sueñas, no está el locutor al aire que a ti te gustaría que hubiera, no hay un concepto radial, auditivo, algún concepto en una plataforma digital que a ti te gustaría que hubiera, créalo, toca puertas, crea el proyecto que haga falta, preséntalo y confía en que va a suceder. Toca puertas, presenta el proyecto y confía en que va a suceder, pero de verdad confía. No solamente dejes el proyecto y de repente si no te contestan en un mes, tires la toalla. Confía en que va a suceder. Yo creo que esos son los 3 consejos que yo le daría a las nuevas generaciones y les digo especialmente desde mi trinchera que yo como directora artística quiero que alguien toque la puerta, un chavo toque la puerta, me presente un proyecto y si el proyecto está padrísimo, está bien presentado, está bien desarrollado, está bien argumentado, pues nada más que me dé chance un par de semanas para revisarlo y por qué no estaríamos hablando de una posibilidad de que lo desarrolle. Claudia Franco, mi reconocimiento y un abrazo grande a ti hasta Guadalajara. Te abrazo, Ray, gracias por llevarme al 2006. Gracias por llevarme aquel día en que te canté una canción. Ahora recuérdame cuál te la canté porque te la quiero volver a cantar. No me acuerdo porque estaba yo muy emocionado y todos me estaban... ¿Estabas emocionado? Tenías 3 tequilas adentro. Y todos me estaban echando carrilla en ese momento. Bueno, entonces imagínate, usa tu imaginación y ponte ahí, imagínate que te la vuelvo a cantar. Ok, así será. Un abrazo para toda la gente de EXA, para Mauro, para Iris Charbel, para el Roger, para Mario Cuevas, para Karina Torres y para el buen Jesse, un abrazo grande. Salúdame al Bola, por favor. Claro que sí, les doy un abrazo de tu parte, te amamos. Y bueno, acabas de mencionar a todo este equipo que es maravilloso, que estamos acá haciendo radio y que somos unos apasionados. Un beso para todos. Gracias, Claudia Franco, en Capital FM.